Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas Estamos noches. en esta reunión virtual y además los que están conectados en Facebook Live y los que están viéndonos, siguiéndonos. Aquí estamos de nuevo la comunidad católica del Hombres San José. Vamos a iniciar con una oración diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Aquí estamos, Señor, Padre bueno, tus hijos, tu comunidad que tú creaste, que tú la vas guiando y que el día de hoy estamos atentos con un corazón dispuesto a escuchar esas enseñanzas en esta formación, en esta capacitación permanente. Hoy es el día especial que nos reunimos para poner nuestro servicio a la orden de todos los que tenemos esa sed de saber más de ti. Hoy ponemos al hermano Carlos Vides ante tu presencia para que la efusión del Espíritu Santo le vaya guiando, le vaya dando palabras y vaya dando todos esos conocimientos que tú le has regalado y que él con su generosidad los quiere compartir con nosotros. Quédate en esta reunión. Mamá María, acompáñanos en todo este peregrinar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Carlos. Amén. Muchas gracias, Freddy, por esa bella oración. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestro programa de Testigos de su Misericordia. Estamos en el módulo 1, que es la introducción, en la primera parte, y dentro de esa primera parte que se llama el Manual del Predicador, estamos desarrollando el tema 1. El tema 1 es aprendiendo a discernir las oraciones. Como hemos acordado, vamos a continuar en oración. Repitan conmigo ahí en donde estén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Misericordia, Señor, he pecado. Yo creo en Dios, yo confío en Dios y yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Señor Jesús, en ti confío. Amén. Bueno, después de haber ya profesado nuestra fe y de pedirle misericordia al Señor porque nos sentimos pecadores ante su presencia, le damos las gracias a Jesús, a Virgen Santísima y a nuestro amado Padre San José, a cuyos pies estamos nosotros esta noche humildemente como niños, siendo discípulos, para que nos continúe enseñando a discernir las oraciones. El tema número 1 de nuestro programa para preparación permanente de predicadores. Y eso quiere decir mucho. Quiere decir que nosotros debemos aprender a orar y aprender a discernir esas oraciones en el Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos venido haciendo, como les ofrecí en la enseñanza pasada, incluyendo incluso los videos que les he enviado los días sábados para que vayamos viendo cómo los temas se van desarrollando relacionados unos con otros, complementándose, y que un tema de un miércoles no se complementa si no se ve el video del sábado y si no se estudia el PDF del sábado. Entonces ahí si la persona no lo está haciendo, entonces hay un desfase en la enseñanza recibida. Para los que se están iniciando con nosotros de nuevo, les digo que los días miércoles tenemos nuestra reunión de 8 a 9:30, en donde realizamos la enseñanza y hay una puesta en común cuando es posible. Posteriormente, al día siguiente, se les envía el enlace del video que ya se ha subido a YouTube y un PDF que contiene el contenido principal que se trató en esa enseñanza para que ustedes estudien. A veces también lleva algunos ejercicios o tareas que tienen que realizar. El día sábado también se les manda un video, que es el video que complementa la enseñanza. Hay que verlo,
recibirlo, meditarlo, contemplarlo y posteriormente leer el PDF también de ese video, porque ahí hay también ejercicios, tareas y acciones que hay que realizar. Tanto la enseñanza del miércoles como la del sábado forma parte de este programa permanente de formación de predicadores. Así que no es nada que está afuera, sino que está dentro del programa. Por eso hoy vamos a recapacitar y repasar un poquito acerca del tema número 1, que se llama Aprendiendo a discernir las oraciones. Hemos acostumbrado, y lo sigo invitando, hermanos, a que ustedes escriban. Escriban ahí en su blog, en su cuaderno, y vayan anotando lo que vamos viendo. Aunque ya lo hayamos visto, usted vuélvalo a escribir, porque no hay mejor memoria que la que se escribe, hermano. Así cuando usted pueda regresar a esos escritos más los PDFs, usted va a tener una idea completa y más amplia del tema. Bueno, y el tema 1, aprendiendo a discernir las oraciones, lleva pues tres enfoques. Uno es aprender. Así que, como establecimos la semana pasada, yo tengo que decir, yo aprendí esto. Yo he aprendido esto. Eso es lo que uno tiene que decir después de cada enseñanza. Si usted no ha aprendido nada, pues entonces tiene que repasar y volver a ver el video para ver qué tiene que aprender y aprender. La segunda palabra es discernir. O sea, que lo que vamos aprendiendo tenemos que discernirlo en función del Espíritu Santo. Una forma de discernimiento que ustedes están practicando es la puesta en común. Pudimos observar la semana pasada que casi la gran mayoría participó, en donde el Señor se movió y se manifestó a través de cada uno de ustedes, hermanos. Alguna cosa maravillosa. El Señor les dio ese discernimiento de lo que estamos aprendiendo, y eso es muy valioso, porque como vieron, cada uno tenía un punto de vista diferente. Alfredito nos contó un testimonio de la vida práctica, de lo que es ser responsable en cuanto a las decisiones y al ejemplo de vida que uno tiene que manifestarle a otros, presentándonos el ejemplo de su sobrino. ¿Verdad? Que Rafita Ramírez, pues él entró por lo que era la libertad personal de elegir o no el camino de querer acompañar a Jesús y dejarse enseñar o no. El de vivir lo que el Señor me enseña para antes de predicar. ¿Verdad? Yo tengo esa elección en mi libertad. ¿Verdad? Y entonces Rafita mencionó eso. Bernardo, por ejemplo, complementando esos dos enfoques, nos condujo a la realidad de lo que son estas enseñanzas, que es que nosotros estamos ante Jesús. Y entonces él se refirió a Jesús y le dio gracias, lo alabó, lo bendijo, lo amó y se sentía feliz con nosotros, dice, porque estamos sentados juntos con Jesús. Y entonces nos trasladó a esa espiritualidad que tenemos que vivir como base de estas enseñanzas. No es solamente intelectual. Lo intelectual se va a ver siempre potenciado y llevado a la perfección por la espiritualidad. Norita también, que nos transmitió su experiencia y su visión de que definitivamente tenemos que ser muy disciplinados en el estudio. Y así, cada uno de los hermanos que participaron nos fue aportando ese discernimiento que Dios les dio. Así que en la puesta en común estamos practicando el discernimiento de lo aprendido. Así que no es algo extraño el tema que estamos enfocando hoy. Aprender a discernir, ya lo estamos haciendo cuando expresamos nuestra opinión en el Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha conducido a que tenemos que aprender a discernir, especialmente, dice, la oración. Entonces, ese es el tema que estamos desarrollando. Ese aprender a discernir la oración nos va a conducir a apropiarnos de la oración de Jesús. Si usted quiere poner cuál es el objetivo de este tema número 1, aprender a discernir las oraciones, es que nosotros logremos apropiarnos de la oración de Jesús. Ese es el fruto y la conclusión a la que vamos a llegar en este tema. Bueno, ya sabiendo que lo que vamos a hacer es apropiarnos de la oración de Jesús, entonces vamos a ver cómo se ha venido desarrollando el tema. Y la pregunta de la semana pasada fue, ¿por qué debo vivir lo que predico? ¿Verdad? Es una pregunta que no se respondió directamente, pero que conforme vayamos avanzando, cada uno de nosotros lo va a ir respondiendo en su corazón, como lo hicieron ustedes, hermanos, al compartir.
Entonces, ¿por qué debo vivir primero lo que voy a predicar después? Esa es una pregunta que Jesús nos hace. ¿Verdad? Entonces, la respuesta la vamos a ir descubriendo todos. Empezamos a descubrirla cuando nos situamos en el contexto de que estudiar con Jesús, así como estamos hoy aquí, y hemos estado en las sesiones anteriores, es una experiencia inigualable, es una experiencia de vida que nosotros tenemos el privilegio de vivir ahora solo por su misericordia. Nosotros no merecemos este regalo de estar con Jesús aprendiendo de él, pero a él le ha parecido bien. Y entonces nos invitó a que nosotros tomáramos conciencia de dos asuntos. El primer asunto es qué tipo de persona yo deseo ser hoy. O sea, el Señor quiere que tú tomes conciencia de qué tipo de persona deseas ser. Hermanos. Buenas noches, bienvenida. Para cumplir con la misión de misericordia, para que la que Jesús me ha elegido y predestinado desde antes de estar en el vientre de mi madre. Entonces, la llamada de Jesús en la sesión pasada fue a que nosotros nos tomemos conciencia de que debemos elegir qué tipo de persona debemos ser nosotros para cumplir esa misión de misericordia. Y si estamos conscientes de que va a depender de ese tipo de persona que yo acepte libre, voluntariamente ante el Señor ser, el fruto que voy a dejar como un legado de vida. ¿Verdad? Entonces, las dos cosas importantísimas, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona deseo para cumplir la misión? Y que esa misión va a depender del tipo de persona que yo elija ser, que se va a manifestar en el fruto del legado de vida que yo dé a otras personas. Esa fue la primera parte. La segunda parte nos hizo preguntas de que si nosotros estamos conscientes de que ese tipo de persona que nosotros decidamos ser va a depender también el fruto de nuestro apostolado y de nuestra predicación. Entonces va a depender cómo sea yo como persona y cómo me manifieste como persona, qué testimonio doy como persona, ¿verdad? De dónde va a provenir el fruto de mi apostolado y de mi predicación. Y mirábamos pues de que si yo soy egoísta, pues el fruto va a ser de egoísmo. Si yo soy violento, pues el fruto va a ser de violencia. Y si yo soy de misericordia, el fruto va a ser de misericordia. Entonces va a depender de qué tipo de persona decida ser yo en la libertad que Rafita nos mencionó la vez pasada, en ese libre albedrío guiado por la libertad cristiana. La libertad cristiana consiste en la libertad que nos da Jesús para elegir libremente con el conocimiento de Dios. Porque Jesús vino a plantearnos el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, como lo pudimos ver en los primeros párrafos del prólogo del catecismo. Él nos introduce al plan de salvación por misericordia del Padre en Jesucristo para que nosotros tengamos esa libertad de elección, pero con conocimiento de causa, con el conocimiento de que venimos de Dios, provenimos de Dios, Dios nos ha creado por amor, nos conduce por amor y regresamos a Él por misericordia. Entonces, ya sabiendo eso, yo ya puedo elegir qué tipo de persona decido ser yo. Si decido por el bien o decido por el mal. Si decido por aprender o decido por la pereza. Eso cada uno de nosotros lo tiene que decidir. Por eso el manual del predicador, que es el que estamos viendo, nos hace esas preguntas a Jesús, porque Él quiere que nosotros estemos conscientes del ser del predicador. ¿Verdad? El tipo de persona que desea el Señor. Y entonces ya la segunda parte de estas preguntas nos conduce a que si estamos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva el ser yo, hombre o mujer, una persona creada a imagen y semejanza de Dios y vivir imitando a Jesús. ¿Estoy consciente de esa gran responsabilidad? Primero, si estoy consciente. Entonces yo tengo que responderle a Jesús. Sí, Señor, estoy consciente de mi gran responsabilidad que conlleva el ser una persona creada a imagen y semejanza de Dios y la responsabilidad que tengo de vivir mi vida imitando a Jesús. Yo estoy consciente de esa gran responsabilidad. Y después nos hace la última pregunta, dice que si estás dispuesto a estudiar bajo la guía y disciplina de Jesús.
¿verdad? Si quieres aprender y dejarte enseñar. A través de seguirlo amándolo para transformarnos en ese verdadero Hijo de Dios que he sido criado para ser santo, para ser santa y ser testigo de su misericordia. Estas 5 preguntas que nos ha hecho el Señor, pues nos conducen a la conciencia personal, ¿verdad? De lo que somos, de nuestro ser y de nuestro hacer. Y ya el Señor nos ha indicado de que nuestro ser, pues Él quiere que seamos como Él. Para eso tenemos que estudiarlo para imitarlo. Y nuestro hacer, ¿verdad? Ya nos ha hecho ver que vamos a dejar un legado en otras personas, dependiendo de quién seamos nosotros. Si yo acepto la disciplina de estudio bajo la guía de Jesús, entonces me voy a transformar en ese Hijo de Dios que el Padre contempla en mí y que me ha creado desde aún antes de estar en el vientre de mi madre para ser santo. Y siendo santo, entonces yo puedo ser testigo de su misericordia y cumplir la misión que me ha encomendado. Es la base de todo predicador. Los invito y las invito a que estas preguntas que están en su PDF de la enseñanza que hoy le voy a enviar y la pasada, vuelva a repetirse estas preguntas y hágalo ante el Señor para que usted le responda a Jesús como yo lo he hecho. ¿Verdad? Cada uno tiene que hacerlo. Si no lo hace, hermano, está perdiendo usted la gran oportunidad de haber descubierto que es un regalo de Dios estar a los pies de Jesús. No lo estás aprovechando. Bueno, ahora que hemos respondido desde nuestro corazón, yo los animo, hermanos y hermanas, a que continuemos meditando la enseñanza recopilada en nuestro catecismo, en ese prólogo, esos párrafos que les envié en las enseñanzas pasadas, para que al encontrarnos con el Jesús que se manifiesta en esas palabras, podamos vivir con Él y descubrir que es Él el que sale a nuestro encuentro para amarnos y enseñarnos para que lo imitemos. En la primera enseñanza meditamos, contemplamos y aprendimos cómo apropiarnos de la oración y realizamos algunos ejercicios que hay que seguirlos haciendo, hermano. ¿Verdad? En la oración del Espíritu Santo, en la oración de la paz, de San Francisco, en la oración del predicador. Yo le he puesto varias, ayuda de Santo Tomás. Si usted no la ha visto es porque no ha leído los PDF. Ahí están los ejercicios. Esos hay que hacerlos. Yo no se los voy a revisar. Va a llegar un momento que le voy a decir, mire hermano fulano, yo quiero que usted me mande ahí lo que contempló en la oración de San Francisco de Asís. Eso sí lo voy a hacer yo después. Así que haga sus tareas, hermano. Porque quien recibe la bendición es usted, ¿verdad? Así que aproveche que le están dando ya el camino facilitado para que usted solo se siente, ponga su nombre y reflexione, medite y contemple a Jesús que le quiere hablar a través de esas oraciones. Muy bien. En la segunda enseñanza, meditamos, contemplamos y aprendimos en qué consiste la oración de contemplación. Fíjense que estamos en la misma línea de aprender, discernir y oración. Entonces, el Señor nos está planteando diferentes tipos de oraciones que conocemos para que las conozcamos verdaderamente desde el fondo de lo que son. La oración de contemplación, escuchamos al cardenal Rivera, mexicano, que nos dijo que la contemplación es una mirada de fe fijada, enfocada en Jesús. Quiere decir que contemplar es mirar con fe a Jesús. Eso es contemplar. Yo lo miro y él me mira, decía en tiempos de Santo Cura de Ars, un campesino que oraba ante el sagrario. Para contemplar. Yo lo miro, yo lo contemplo con esa mirada de fe y él me mira y me contempla como me mira Dios, como me mira él. Bueno, puro, sano y santo. Y entonces, esa atención que le ponemos nosotros en la oración de contemplación, cuando miramos, contemplamos a Jesús con una mirada de fe, en ese momento renunciamos a nosotros mismos. Y esa es la oración de contemplación, en donde no está fijada la oración en mí, ni en mi necesidad,
sino que en Él, en contemplar a aquel Dios que nos presenta el Señor Jesús, el Dios uno y trino que se manifiesta a través del Evangelio, de la palabra de Jesús. Y entonces dice que cuando nosotros somos capaces de renunciar a nosotros mismos, no enfocarnos en nosotros, sino en el Señor, Él nos mira, dice, y purifica nuestro corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, que fue lo que nos dijo el hermano Bernardo la semana pasada. Esa luz de la mirada de Jesús, que a través de las enseñanzas, a través de la oración, ilumina los ojos de nuestro corazón. Porque nosotros estamos contemplando a Dios sin ningún interés, más que estar con Él. Y ahí es donde el Señor, al estar nosotros expuestos a Él y olvidarlos de nosotros mismos, entonces Él purifica nuestro corazón. Y es una maravilla, es una gracia que el Señor nos da cuando lo contemplamos. A veces podemos creer nosotros, cuando somos muy materialistas, que olvidamos que estamos en el Espíritu, queremos que se manifiesten cosas físicas o en oír palabras o respuestas de Dios inmediatas. Y las respuestas ya las está dando el Señor. Y eso es lo que nos enseña el cardenal Rivera. Cuando hacemos esta oración para contemplar a Dios, solo contemplarlo, sin pedirle, sino tratando de descubrir en el Espíritu Santo todo lo bello que es, cuánto amor tiene para nosotros. Entonces, estamos enfocados en Él, nos olvidamos de nosotros mismos y ahí nuestro corazón está siendo purificado por la gracia de Dios. Y además nos está enseñando a ver todo, dice, a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Mire, toda la enseñanza que recibimos solamente al contemplar a Jesús. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Esto es básico para poder predicar. ¿Cómo voy a ir a predicar yo sin esta enseñanza? Sin llevar la luz de la verdad de Dios. Porque entonces, ¿de qué Dios estoy hablando? Todavía no me he encontrado con el Dios de Jesucristo. En la contemplación nos vamos a encontrar con Él. Y entonces ese abrazo en esa burbuja de amor que Dios nos da en su misericordia, nos va a trasladar la luz de su verdad. Vamos a reconocer qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso, qué poderoso es nuestro Dios, omnipotente, omnisciente. Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Él todo lo puede. Su santidad, su pureza, que no podemos ni siquiera imaginárnosla. Con nuestra mente que está enferma, nuestra mente que está influenciada. Pero cuando nosotros dejamos ni que la mente estorbe, ni que las emociones ni los sentimientos, sino simplemente contemplar con el alma aquel que nos ha creado, entonces Él nos enseña, dice, la luz de su verdad. Nos hace ver la verdad de lo que somos ante Dios y lo que Él es. Y nos llena también de esa misericordia porque nos refleja en nuestra alma la compasión que Él tiene por todos los hombres. Esa contemplación dirige también la mirada, dice el cardenal, además de estar en la oración contemplando, también podemos contemplar los misterios de la vida de Cristo y ahora nos cae como anillo al dedo diosidencia porque estamos en Cuaresma. Entonces ahora vamos a contemplar los misterios de la vida de Cristo día con día, día con día. Siempre como hablamos la semana pasada y el obispo Rueda también ya nos lo recordó en una de las homilías, que lo hagamos con alegría, porque Jesús ya ha resucitado. Pero eso no quiere decir que no profundicemos en esa mirada de contemplación, el misterio de la vida de Cristo. Entonces así dice, aprenderemos el conocimiento interno del Señor, que es el objetivo, hermanos. Que es el objetivo, conocer internamente al Señor Jesús. No solo todo lo que hizo externamente, sino internamente, qué movimientos hubo en su corazón humano, movido por el Espíritu Santo, su mismo Espíritu de Cristo, cómo fue transformándose esa alma humana en un alma divina. Ese conocimiento interno del Señor
para que conociéndolo podamos amarlo más y seguirlo mejor, nos dijo San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Es el camino que hemos venido recorriendo. Bueno, el cardenal también nos informó, nos indicó que junto a la oración vocal y la oración de meditación, la oración contemplativa es una de las 3 grandes clases de oración cristiana. Las 3 tienen en común el recogimiento del corazón. Entonces, estás anotando, pues son 3 tipos de oración importantes, grandes clases de nuestra oración cristiana, según el catecismo de la Iglesia. La oración vocal, como el Padre Nuestro. La oración de meditación, cuando meditamos 2 misterios en el Santo Rosario o ahora los viernes en el Vía Crucis. Esa es la oración de meditación. Y la oración de contemplación, que es la que estamos estudiando esta noche, que es contemplar, mirar a Dios, olvidándonos de nosotros mismos, para que el Señor se manifieste en nuestra alma y nos enseñe la verdad de su ser y la misericordia que tiene a todos los hombres. Y la característica que en común tienen estas 3 oraciones es el recogimiento del corazón, como el de Jesús. Así que, si nosotros queremos apropiarnos de la oración de Jesús, ya el Señor nos está dando la enseñanza. Y nos dice, para poder unirte a mi oración, se necesita que te recojas en tu corazón. Ya sea que vayas a hacer la oración vocal, la de meditación o la de contemplación. Cualquier tipo de esta clase de oración, el común denominador es que debes recoger tu corazón. El recogimiento del corazón, como nos enseñó nuestro Padre San José cuando estudiamos su vida. Ese recogimiento interior que le permitió a él escuchar la voz de Dios a través del ángel en los sueños. Bueno, eso ya lo vimos, hay que repasarlo. Si tú no lo tienes, repásalo. Repásalo. Si tú no lo tienes esto bien consciente de qué es la oración de contemplación, vuelve a repasarlo. Y el sábado les envié el segundo video del tema Dios nos habla al corazón 1. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y el PDF. Espero lo hayan podido meditar, contemplar y estudiar. De todas maneras, hoy vamos a reflexionar una parte de su contenido para continuar aprendiendo sobre la oración cristiana. Entonces, sigamos aprendiendo. Dios nos habla al corazón. El padre José Braille del Opus Dei nos enseña que Dios habla en voz baja, pero constantemente. Ese es un aprendizaje muy bonito que tuvimos. O sea que Dios siempre está hablando, siempre nos está comunicando con nosotros por diversos medios. Pero hay 2 aspectos importantes de esa comunicación. Esa comunicación que se hace en ese recogimiento del corazón. ¿Cuál es? Fíjate. O sea, a ver, recapitulemos. Si Jesús nos dice que Él, para orar, practica el recogimiento de su corazón, entonces nosotros tenemos que practicar el recogimiento de nuestro corazón, recoger todo lo que somos en nuestro corazón, en nuestra alma, recogernos ahí, en el silencio, en el respeto, en aquel recogimiento donde todo se recoge, no permitimos que nada nos perturbe. Entonces dice, ya en esa práctica de ese recogimiento interior, hay 2 aspectos que debemos nosotros estar conscientes que van a sucedernos a través de esa oración. Uno es que vamos a descubrir y conocer más a Dios. Entonces, gloria a Dios, porque si yo a través de la oración voy a descubrir y conocer mejor a Dios, ya la oración me está haciendo un alimento. Es el alimento de mi alma, porque Él me alimenta cuando yo lo descubro y lo conozco mejor. Ya teniendo esa bendición en ese recogimiento interior de descubrir al Dios al que estoy orándole, es una experiencia que Jesús realizó para encontrarse con el Padre, para descubrirlo, para conocerlo más, para saber su voluntad. Entonces, dice ya, nosotros dejándonos envolver por esa verdad de Dios.
y esa misericordia hacia los hombres. Entonces, ahí, ante eso, nos viene la segunda parte de ese aspecto, dice que nos descubramos a nosotros y nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Porque cuando vemos esa grandeza de Dios y esa misericordia y esa verdad, pues ahí podemos darnos fácilmente cuenta con la ayuda del Espíritu Santo si estamos o no siendo fieles a la enseñanza de Jesús. Si estamos nosotros siendo fieles a imitar a Jesús, que representa al Padre, que se nos está revelando. Y ahí nos damos cuenta, lo primero, de que somos pecadores. De ahí viene el reconocimiento de ser pecador, de descubrir y conocer a Dios en la oración. Y ese es el fruto de nuestra oración. No solamente conocer y descubrir a Dios más, sino que antes de conocimiento, yo mismo me reconozco pecador. Y eso me ayuda también a conocerme a mí mismo, si he sido egoísta, si he sido violento, si he sido despectivo, si he sido impuro, ahí se nos va a revelar. Porque el Señor no es violento, no es impuro, no es egoísta. Y ante su presencia y ese conocimiento que Dios nos está dando de Él mismo, se refleja nuestra maldad. Y ahí viene ya el reconocimiento en conciencia de lo que cada uno de nosotros somos. Porque en ese momento, hermanos, el Señor nos está hablando al corazón. Cuando nosotros ejercitamos esto de apropiarnos de la oración, pues entonces el padre Bragué nos da las orientaciones, nos dice que Dios nos habla constantemente y habla con palabras y también con obras. Su lenguaje es mucho más rico que el nuestro. Entonces mirábamos de que a veces yo espero que el Señor me hable a mi manera de comunicarme. Y el Señor utiliza todo tipo de manera para comunicarse. Y es el único también que es capaz de pulsar esos secretos resortes en nuestro interior, sirviéndose, por ejemplo, de las personas o de los sucesos que nos rodean. Así como nos habló a través de los hermanos y las hermanas en la enseñanza pasada, Él se sirvió de ellos para pulsar secretos resortes en nuestro interior, cuando acredito con todo ese testimonio de cómo ser un verdadero padrino, ¿verdad? Un segundo padre para su sobrino, que realmente es su padre, por misión de Dios. Tocó esos secretos resortes en nuestro interior para evaluarnos y decir, bueno, yo soy así con mis hijos. ¿Sería capaz yo también de apadrinar a un niño, a una niña que necesita ese acompañamiento de una figura paterna sana, buena y santa? ¿Tendría yo entre mis aspiraciones el dejar en una de estas personas bellas que son los niños y las niñas inocentes una huella en sus corazones, en sus vidas? Y entonces esos secretos resortes que mueven nuestro interior lo hace el Señor por todos los medios. Así que tenemos que estar, dice, pues atentos tanto a las personas como a los sucesos que nos están rodeando. El padre Brague también nos dice que Dios nos habla a través de la Escritura, como lo hemos visto, en la liturgia, en toda la liturgia, en toda la celebración, y a través del magisterio de la Iglesia. Como Dios nos mira siempre con amor, está buscando el diálogo con nosotros en cada acontecimiento, llamándonos siempre a ser santos. Ese párrafo me gustó mucho porque nos está enseñando que Él nos está contemplando siempre con amor. Así que no hay ninguna razón para que nosotros tengamos miedo de Dios. El temor a Dios es temor a ofenderlo por ese gran amor que tiene con nosotros. Si hay alguna persona que no ama, que siente que Dios no le ama, pues entonces hay que enseñarle lo que nosotros estamos aprendiendo, que Dios nos contempla siempre con amor. Y por eso busca el diálogo con nosotros en cada acontecimiento. Dice, busca el diálogo, no busca obligar a nadie, sino que busca entablar esa comunicación de amor en su misericordia en cada acontecimiento de la persona y aprovecha cada momento para llamarnos a ser lo que somos, a ser santos,
como hijos e hijas de Dios. Por eso, para poder escuchar ese misterioso lenguaje divino, procuremos comenzar siempre nuestra oración con un acto de fe. Entonces ahí Padre José termina su enseñanza con esta recomendación, esta exhortación. Si quieres poder escuchar el misterioso lenguaje divino, procura comenzar siempre tu oración manifestando tu fe en él. Y por eso que nosotros hemos comenzado hoy con yo creo en Dios, yo confío en Dios y yo espero en Dios. Ese es un acto de fe que debemos nosotros manifestar en nuestra oración para poder, dice, escuchar el misterioso lenguaje divino, el mensaje que Dios quiere primero darnos a nosotros para poderlo después vivirlo y viviéndolo ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas para otros. Dentro de esa enseñanza vimos que esa respuesta que tuvo el muchacho Samuel cuando estando con el sacerdote Elí, encargado del templo, fue ayudado en discernimiento por ese sacerdote para descubrir que el que lo estaba llamando era el Señor. Ya con la guía de la iglesia representada en el sacerdote Elí, entonces él ya volvió a escuchar la voz de Dios, porque estaba a la escucha de la voz de Dios, y entonces escuchó su nombre, Samuel, Samuel. Y él respondió lo que el discernimiento y la enseñanza de la iglesia le había indicado. Dile al Señor, habla, que tu siervo te escucha. Pues hoy Elí representa a nuestra iglesia y nos ha dicho a nosotros en esta enseñanza, y no lo vuelve a repetir, que cuando estés en ese recogimiento interior, vas a escuchar tu nombre. Y no va a ser ninguna otra persona más que la persona de Dios quien te quiere hablar. Y entonces nos enseña la iglesia y dice, respóndele al Señor, habla, que tu siervo te escucha. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nos está enseñando a orar? Habla, que tu siervo te escucha. ¿Y cuál fue el fruto de Samuel? Pues Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras como profeta dejó de cumplirse, hermanos. Ven ustedes que no se necesita recorrer todo el programa de ser testigos de su misericordia para aprender la esencia de la predicación. Aquí la estamos escuchando. Primero, en la oración se necesita estar acompañado del discernimiento de la iglesia para que podamos descubrir que cuando nos está hablando el Señor, para que aprendamos también a escuchar al Señor. Segundo, la persona debe estar dispuesta, como este jovencito Samuel, a escuchar la voz de Dios en inocencia. Dice que el Señor todavía no se le había manifestado a Samuel. Y entonces él no sabía de lo que era una experiencia espiritual. Puede ser que cada uno de nosotros todavía no hayamos vivido una experiencia espiritual en nuestra oración, hermanos. Puede ser. No importa. Porque el Señor hoy nos dice, si no sabes, la iglesia te está ayudando a través de estas enseñanzas del Padre José y va a decir tu nombre, Señor, y tú tienes que responderle, habla, habla, imagínate, habla, comunícate, que tu siervo, yo soy su siervo, te escucho. La humildad del siervo que escucha a su Señor. Todo eso está envuelto en esas palabras. Entonces dice que por eso es que Samuel crecía, pero ¿en qué crecía? En la vida del Espíritu Santo. Crecía en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque él cumplía los dos aspectos que nos mencionó el Padre anteriormente. Que la oración es para conocer, para descubrir y conocer más a Dios, el gran Señor, el amor, la misericordia de Dios, y en él, en ese conocimiento, de aprender quién soy yo y qué me falta para llegar a la estatura de imitar a Jesús, para ser como Jesús. Y ese era el crecimiento. Samuel crecía. Y el Señor, dice, estaba con él. Hermanos y hermanas, pongámonos felices. El Señor está con nosotros. Está con nosotros. Y entonces, dice, cada uno de nosotros
Ahí donde dice el nombre Samuel, usted ponga su nombre. Entonces usted va a descubrir a Freddy, Alfredo, Rafael, Julio, Roberto, Bernardo, María, Nora. Crecía y el Señor estaba con ella. Amén. Y entonces dice, fíjese, mire, ya viviendo esa experiencia en la oración, ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Ahí está la promesa para aquel que desea ser profeta. Es aquel que crece que el Señor está con él, porque se ha declarado, habla, Señor, que tus siervos. Entonces las preguntas que se nos presentan en este momento es, ¿deseas crecer en el Espíritu Santo? Voy a poner para mí, ¿deseo crecer en el Espíritu Santo en mi oración cristiana a través del diálogo con Dios? ¿Sí o no? Entonces tú decides. ¿Quieres crecer en el Espíritu Santo a través de la oración cristiana? En ese diálogo con Dios, ¿sí o no? Sí, Señor, yo quiero crecer en el Espíritu Santo. Deseo permitirle a Jesús que me convierta en su testigo de su misericordia. Pues tú le dices, no, Señor, yo no deseo, yo no te permito, Jesús, que me conviertas en testigo de tu misericordia. O sí, Señor, yo deseo permitirte que me conviertas en el testigo de tu misericordia. Y deseo ser acreditado por el Señor como su profeta. Y ahí hay un deseo interior, hermano. Y aquí puede venir entonces la tentación y decir, si tú eres un pecadorazo, una pecadoraza, tú no sabes nada, tú no tienes preparación. ¿Cómo es eso que va a ser profeta? Puede ser que la tentación esté ahí rondando. Pero hoy el Señor quiere que esa tentación sea vencida en el nombre de Jesús. Y te pregunta si tú quieres ser acreditado por Él como su profeta. Él solo te está pidiendo si te dispones a que Él te acredite. Tú no te vas a acreditar por ti mismo, por ti misma. Ninguno de nosotros puede acreditarse. Por eso es que existen muchos falsos profetas. Porque no los acredita el Señor, se acreditan a sí mismos. Bendito sea Dios que nosotros tenemos una disciplina y un orden en la Iglesia Católica a la que pertenecemos, y para que seamos acreditados por el Señor Jesús, la Iglesia debe confirmar que somos profetas. Y eso lo hace el sacerdote párroco en cada una de las parroquias, cuando nosotros les planteamos lo que hemos aprendido, estudiado y, ante todo, nuestro testimonio de vida que nos antecede, para que ellos puedan acreditarnos para poder llevar la palabra de Jesús. Así que, tranquilos, pero contéstale al Señor, ¿desea ser acreditado o no por el Señor Jesús? Yo deseo ser acreditado. Entonces hemos dicho 3 cosas importantes que hemos aprendido en este video. Yo quiero crecer en el Espíritu Santo en mi oración cristiana. Yo le permito a Jesús me convierte en testigo de su misericordia. Y yo le pido humildemente ser acreditado como su profeta. Bueno, vamos a continuar. Estamos en un repaso. Los repasos siempre son importantes porque hay algunas personas que no ven, no estuvieron en el, no estuvieron en todas las enseñanzas. Algunas tal vez no ha visto alguno de los videos y entonces es necesario. O si no, pues el PDF no le fue suficiente. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el 1B, que es aprendiendo sobre la lectio divina. Perfecto. Está con nosotros Rafael Andrade, Rafa Ramírez, Bernardo, Juan Francisco, Alfredito, Freddy, Roberto, María del Rosario. Y los que están también en Facebook Live. Pongamos atención porque ahorita entramos ya al tema de entrar en la oración de Jesús. Como discípulos misioneros vamos a contemplar la oración de Jesús y nos adentraremos en sus cimientos espirituales para aprender a orar como nuestro Maestro Jesús. El cardenal Martini nos va a introducir en el tema de la lectio divina que nos permite entrar en la oración de Jesús. Fíjese,
Qué lindo, es lo que hablábamos al principio. ¿Ah? El objetivo de este tema número 1 es que nosotros entremos en la oración de Jesús. ¿Está claro eso, hermanos? Tenemos que entrar en la oración de Jesús. Tenemos que conocer la interioridad de la oración de Jesús. Tenemos que conocerlo interiormente, como nos decía en la enseñanza de la contemplación. Que nos permita Él conocerlo interiormente para que podamos entrar en su oración y orar en Él, por Él y con Él. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces dirá usted, ay, pero hermano, entonces el ejercicio de discernimiento de las oraciones es parte de esto. Es parte de esto que estamos estudiando. Mira, recuérdate que Jesús recibió una gran educación y enseñanza religiosa a través de sus padres. Y esa enseñanza que él recibió en la sinagoga forma parte de todo aquello que influenció en su enseñanza, como lo vimos en la semana pasada, que nosotros influimos en las personas y hay muchas personas que han influido en nosotros, igualmente en las enseñanzas que recibió Jesús. Pero esas enseñanzas las tenemos que aprender nosotros también, porque si no, no vamos a comprender la oración de Jesús. Y por eso, al poder aprender, discernir la oración, nosotros estamos ya adelantando en ese proceso de saber que las expresiones en las oraciones siempre tienen una riqueza escondida en el Espíritu Santo que van mucho más allá del significado de las palabras. Y yo tengo que aprender eso. Porque aprendiendo eso, entonces me voy a introducir ahora a través del Cardenal Martini a la Lectio Divina, que es la Lectio Divina ya es una oración más profunda, más consciente, más contemplativa. Y entonces, si yo no he estudiado ni he hecho mis ejercicios de las oraciones, me va a ser un poco más difícil aprenderla. Así que vamos a hacer todos los ejercicios que están en los PDF, porque estamos en el camino de aprender cómo entrar en la oración de Jesús. Bueno, vamos a avanzar lo más que podamos en esta reunión. A través del prólogo del libro Las Confesiones de Pedro, y así se llama el libro del Cardenal Martini, Las Confesiones de Pedro. En el prólogo de ese libro, nos ha conducido ya en la enseñanza pasada a recibir el discernimiento del sabio judío. ¿Se recuerda usted? Del sabio judío, al que le preguntaron a aquellos hombres de Dios que estaban en el convento que estaba por desaparecer, y le preguntaron al sabio judío que de qué manera él podía darles una luz en el espíritu para ver qué podían hacer. Y la luz que le dio a ellos y nos da a nosotros a través de Cardenal es de que el Mesías Jesús está con ustedes, con nosotros. Hermano, esto no debemos olvidarlo. Jesús está con nosotros. Bendito sea Dios Jesús por estar con nosotros. Gracias, Señor. Y eso fue lo que comprendieron entonces estos hermanos en la fe. Que Jesús estaba con ellos. Y entonces incluso empezaron a decir, y no será fulano, y no será sultano, y no seré yo. Y entonces al contemplar a Jesús en sus hermanos o en ellos mismos, mejoró lo que nos dijo Rafita, nos hizo ver el respeto entre ellos. El respeto que se le tiene al Jesús que está en mi hermano. Es una gran enseñanza, hermanos, nosotros para predicar. El respeto que le debo tener yo al Jesús que está en mi hermano, al que yo le voy a predicar. Aprendamos esto, hermanos. Aprendámoslo, porque vamos a ir a predicar y tenemos que ir contemplando a Jesús en el hermano, en la hermana, para que nosotros no nos creamos que somos nosotros el Jesús, para que no haya vanagloria de decir yo soy el que llevo la palabra, para no apropiarme cuando oran por mí y me dicen benditos los pies del mensajero del Señor y sentirse uno ángel, aquel gran profeta, sino que están hablando de Jesús. Y yo le voy a hablar al Jesús que está en mi hermano.
Y a eso se refería entonces esta enseñanza. Y así comenzó este libro. El Mesías Jesús está con ustedes, hermanos de la comunidad de hombres católicos San José. Y nos decía Rafita la conclusión a la que se llegó, que era tanto el respeto entre los hermanos que las personas se dieron cuenta. Hermanos, que las personas se den cuenta del respeto que nosotros nos tenemos aquí a cada una de nuestras opiniones, de cada una de nuestras expresiones, de nuestros silencios, de nuestra ternura. Que las personas vean que nosotros nos estamos preparando humildemente como servidores del Señor, de su palabra. Pero que el Señor es el Maestro y que está entre nosotros. Y que es el Mesías Salvador. El que salva a las comunidades. Decía el hermano Rafa que la comunidad estaba perdiendo, iba a desaparecer. Nosotros, hermanos, estamos viviendo esa experiencia, pero tenemos que vivirla con el conocimiento y la conciencia de que Jesús está con nosotros. Bendito sea Dios. Jesús está en mí, Jesús está en ti. Gloria a Dios. Y el cardenal nos hace otro discernimiento y dice que nosotros como cristianos vivimos actualmente tiempos difíciles y solo podemos hablar de Dios a los hombres a través de una vida capaz de dar testimonio de nuestra fe. El testimonio de nuestra fe es la manera en que nosotros podemos enfrentar estos tiempos difíciles para hablar de Dios, hermanos. Mi vida de fe, tu vida de fe. Para eso es necesario, nos indica el cardenal, ahora más que nunca, repensar los propios orígenes, o sea, repensar el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús y que nos transmitieron la fe cristiana. Él está hablando aquí de que nosotros tenemos que repensarles la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia apostólica. Y esto es muy importante. Porque vamos a estudiar aquellos testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que son los que nos transmitieron la fe por mandato de Jesús. Y sabiendo y viviendo la experiencia de ellos como que si fuera propia, entonces sentirnos nosotros también enviados, como es así, para ser testigos de su misericordia. Y el cardenal Martini nos propone el itinerario de un retiro espiritual, hermanos, que hoy comienza. Y ese retiro espiritual vamos a ir aprendiendo la lección divina y continuar con los temas, pero también vamos a ir caminando con Pedro. Dice que el itinerario de Pedro Apóstol, será efectivamente una guía del camino vocacional de todo hombre y por tanto una ayuda para revisar nuestra situación y reflexionar sobre ella como comunidad de hombres católicos San José invitadas. En ese camino de formación permanente para predicar y poder vivir lo que se predica, siendo testigos de su misericordia. Nos va a ayudar el camino vocacional, dice de Pedro, para que descubramos nuestro propio camino vocacional y revisemos nuestra situación y reflexionemos sobre ella. El cardenal Martínez nos indica que no basta contentarse con tener una fe puramente abstracta, quiere decir imprecisa. Una fe imprecisa, que no puedo precisar. Puesto que hay una relación muy estrecha, dice, entre el ser bautizado, en donde implica 3 acciones que yo debo de tener conciencia de poderlas realizar. Veamos entonces estas 3 acciones que provienen de nuestro bautismo, hermanos. Primero, yo debo tener una conversión al Dios de Jesucristo. Entonces, anote usted ahí. Por el bautismo, yo tengo que tener una conversión al Dios de Jesucristo. Lo segundo, ya convertido al Dios de Jesucristo, yo acepto mi misión personal, que es un don de Cristo para mí. Me convierto al Dios de Jesucristo y acepto mi misión personal, que es un don, que es un regalo de Cristo para mí.
Y la tercera es que yo me apropie del coraje con el que voy a afrontar la realidad cotidiana, es decir, mi modo de pensar, de hablar, de actuar, de juzgar como Jesús. Me apropie de ese valor que tuvo Jesús para pensar, hablar, actuar y juzgar. 3 compromisos que brotan de nosotros, de ser bautizados, de todos los bautizados. Lo repito para que no se nos olvide. Primera, yo tengo que tener una conversión al Dios de Jesucristo. ¿Qué significa convertirme al Dios de Jesús? Creer en Él, creer, confiar y esperar en Él. Esa es la conversión. Yo creo en Dios, confío en Dios y espero en Dios de Jesucristo. Amén. Esa es mi fe. Ya habiendo proclamado mi fe en ese acto de fe que nos han invitado hoy a hacer, también tengo que aceptar que no es una fe para quedarme yo estático, pasivo, sin hacer nada, sino que quedarme yo encerrado. No, sino que vamos a estudiar después a los profetas que están escondidos en una cueva y el Señor sale a su encuentro y le dice, sal de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces tenemos que aceptar la misión personal que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es un regalo de Cristo. No olvidemos que es un regalo de Cristo, que Cristo nos lo da por su sacrificio en la cruz y resurrección. Es un regalo de Cristo resucitado. La misión personal. Y esa misión se llama personal porque cada persona tiene una misión específica que no se parece a ninguna. Ya hemos visto, como personas somos únicas e irrepetibles ante los ojos de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir nuestra misión única e irrepetible, la misión que a cada uno el Señor nos encarga. Y por último, apropiarnos del coraje de Jesús para afrontar nuestras realidades en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar y de juzgar, imitando a Jesús. Bendito sea Dios por esas grandes bendiciones que recibimos cuando nosotros aceptamos estas promesas bautismales. Finalmente, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos por qué sentir miedo. Nos dice el cardenal Martini, ni incertidumbre, ni preocupación frente al mundo, con todo lo que vemos, o frente a las otras religiones. Al contrario, dice, tenemos que redescubrir nuestra propia identidad, la identidad del verdadero discípulo de Cristo, de descubrir la certeza de que se nos ha concedido el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros, ensanchando el espacio de nuestro corazón y de nuestra mente para que podamos transparentar el Evangelio, el misterio de salvación ofrecido a todos los hombres. Redescubrir la certeza de que se nos ha concedido el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Esa es la identidad del verdadero discípulo de Jesús, la certeza de que se nos ha concedido el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Actúa de maneras diferentes y la misión de cada uno es diferente, única e irrepetible. La identidad de ese discípulo de Cristo que somos tú y yo, pues es esa, que yo tengo la certeza de que yo soy guiado por el Espíritu Santo que actúa en mí y que ensancha el espacio de mi corazón, llenándolo de esa infinita misericordia y que transforma nuestra manera de pensar en una manera sana, santa y agradable para Dios, para que de esa manera, viviendo un testimonio de vida en el Espíritu, transparente el Evangelio, dice como lo hizo Jesús, que quiere decir que con mis hechos, con mi testimonio de vida, se manifiesta el Evangelio, sin necesidad de que yo hable la boca. Ya lo decía el hermano Freddy la vez pasada. Ese mensaje no verbal que da aquel hombre que está lleno de Dios, que da aquella mujer que está llena de Dios como discípula o discípulo de Jesús. Y ahí se transparenta, dice el Evangelio, se transparenta el misterio de salvación ofrecido a todos los hombres. Y finaliza el cardenal con la enseñanza que nos debe ayudar, hermanos, a comprender cuál es la función específica de un profeta dentro de la Iglesia Católica.
Y el cardenal nos dice, mire, este redescubrir esta certeza que nos ha concedido el Espíritu Santo, que actúa en cada uno de nosotros, se nos ha dado no para persuadir a nadie. ¿Verdad? Si puede copiar eso, cópielo. Ese Espíritu Santo que se nos ha sido dado y que actúa en cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, se nos ha dado no para persuadir a nadie, coma, sino para contar a todos. No para persuadir a nadie, coma, sino para contar a todos el inaudito amor del Padre. Para contar a todos el inaudito amor del Padre que se comunica a una humanidad sedienta. Que se comunica a una humanidad sedienta como inagotable manantial de vida. Como inagotable manantial de vida. Bueno, entonces voy a repetirla para despacito, porque con esto vamos a ir finalizando. Dice, esta certeza que estamos redescubriendo de que se nos ha concedido como discípulos de Cristo, el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros, ensanchando nuestro corazón y nuestra mente para transparentar el Evangelio, se nos ha dado no para persuadir a nadie. No tenemos que ir a persuadir a nadie, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Tienes que ir a contarle a todos el inaudito, el increíble, el magnífico amor del Padre que se comunica a una comunidad, a una humanidad sedienta como un inagotable manantial de vida. Tengo que ir a contar a todos, hermanos, la misericordia del Padre que se comunica a toda la humanidad que está sedienta, de manera que se manifiesta como un manantial de vida que envuelve a las personas, los inunda, los abraza, los levanta, los rescata, los sana y los salva. Entonces dice que el testigo, el profeta, el predicador, aprende no para persuadir a nadie. Yo voy a tratar de convencerlo de manera humana, de cualquier manera tengo que verle o encontrarle el lado al hermano o a la hermana para que acepte a Cristo. No, no es eso, dice el camino, el cardenal Martínez, sino que el camino es hablarles, contarles con los ojos, con la boca, con el aliento, con las palabras, con el tono de nuestra voz, con el rostro de Cristo en nuestros corazones, el rostro del Padre en nuestra faz. Contarles a todos ese increíble amor del Padre que se comunica en Jesucristo nuestro Señor a todo ser humano sediento, de manera que se convierte en manantial de vida para su vida. Y ahí tenemos el resumen, hermanos. Mire, de lo que estamos buscando. Esta frase usted tiene que leerla, meditarla y contemplarla. Aprendiendo que yo no fui enviado por Jesús a persuadir a nadie, porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Yo no puedo persuadir a nadie en su interior. Tal vez puedo envolverlo en el intelecto. Tal vez lo puedo envolver para manipularlo emocionalmente. Persuadirlo de alguna manera, ser persuasivo con alguien, emocionarlo, como hacen muchas personas cuando presentan a Jesús, que viven de la emoción de la persona, que apelan a sus emociones, que apelan a frases, a citas, a aplausos, a gritos, y que los van manipulando de tal manera que los van persuadiendo con enseñanzas que no tienen un fundamento ni una doctrina madre,
que no provienen de Jesús, que han sido adulteradas esas doctrinas. Entonces el Señor nos está diciendo, ten conciencia de que cuando redescubras la certeza de que yo te he concedido el Espíritu Santo que va a actuar en ti como discípulo y discípula de Jesús, el discernimiento te tiene que guiar para que te des cuenta si lo estás utilizando como yo mando o para persuadir a otras personas. Eso no es mío, no es del Espíritu Santo. Tú no debes persuadir a nadie. El que transforma los corazones es mi Espíritu Santo, dice el Señor. El único. Pero tú sí puedes ser testigo, dice, y contarle a todos el increíble amor del Padre que yo te comunico. Y llevárselo a todas aquellas personas sedientas, esa humanidad sedienta, dice a toda persona sedienta de Dios. Y comunicarle ese inagotable manantial de vida que brota del Sagrado Corazón de Misericordia de Jesús. Esa es la tarea, hermano. Espero que usted la haya aprendido el día de hoy. La tarea que se le dejó la semana pasada fue que usted fuera ante el Santísimo. Y si no le fue posible, o no le era posible ante el altar de su casa para dialogar con Jesús, la oración del predicador, para que Él le siga hablando, para que Él despierte en su corazón lo que le desea que usted aprenda, y también usted aprenda lo que desea pedirle como gracia para convertirse en ese discípulo misionero de su misericordia. No tenemos que olvidar, hermanos, que Jesús el Mesías está entre nosotros. A eso se refiere este párrafo también. Jesús está entre nosotros. No para persuadir a nadie, sino para que seamos capaces de contarles a todos el increíble amor del Padre. Bueno, si usted revisa los 4 párrafos del catecismo, va a encontrar esto. ¿Ah? Si usted lo vuelve a revisar y lo contempla, usted va a encontrar esto, donde el infinito amor del Padre que se comunica en Jesús se nos ha dado para toda la humanidad, con ese corazón que ama Jesús a todo ser humano, con ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros y que se convierte en un manantial de vida que nos conduce a la vida eterna en Jesucristo resucitado. Bueno, hasta ahí vamos en las enseñanzas. Hoy, entrar en la oración de Jesús. Vamos a leer un pequeño párrafo nada más porque nos tiene preparado el cardenal Martín una enseñanza preciosa que nos debe de hacernos felices, porque vamos a recorrer el camino de maduración en la fe de Pedro. Y él ha elegido a Pedro para que sigamos en esa línea de buscar los orígenes de los apóstoles, aquellos que vivieron las experiencias. Entonces vamos a recoger algunas experiencias del propio Pedro, dice, para asociarnos a ese proceso de madurez cristiana que él mismo experimentó en el seguimiento de Cristo. Pedro nos va a servir de ejemplo para cada uno de nosotros. Pero para poder adentrarnos, dice, en el significado de ese camino personal de nuestra vocación, ¿verdad? Precisamos también de la oración. Y entonces esa oración nosotros tenemos que aprenderla. Y para ello, dice el cardenal Martini, nos va a presentar esta noche para que nosotros nos quedemos con esa cita para meditarla en esta semana. Nos dice que en Mateo 14, versículos 22 y 23, luego de la primera multiplicación de los panes, Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí solo. Mateo 14, 22 y 23. Después de despedir a la gente, subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche,
estaba allí solo. Como ven, nos dice el cardenal Martini, es una invitación a contemplar la figura de Jesús en el monte solo y en oración. Y eso es precisamente lo que nos pide el Señor que hagamos durante esta semana, hermanos. Le voy a dejar a usted la libre meditación y contemplación de esa cita bíblica, pero especialmente la expresión que dice que estaba solo y en oración. ¿Qué contempla usted de esa cita bíblica? Subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo. Eso es lo que hay que meditar. Esa es la tarea de reflexión y contemplación que tenemos que hacer. Primero la meditamos. Bueno, primero oramos, pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Después la proclamamos y después ya nos dedicamos a meditarla, a reflexionarla, viendo qué es lo que está pasando, qué está haciendo Jesús, cómo lo está haciendo, por qué está ahí, ¿verdad? Tratando de comprender ahí todo lo que está encerrado en el texto. Y finalmente vamos a contemplar a Jesús, nos dice el cardenal, que está solo en el monte y en oración. ¿Qué significa contemplar a Jesús solo y en oración? Para ayudarlo, por ejemplo, ¿verdad? Que cuando tú lo contemples ahí, ya en tu imaginación, pues preguntarte ahí, el Señor te va a ayudar a preguntarte, ¿qué está haciendo él ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo estará orando? ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? ¿Qué estará haciendo? En base de lo que ya hemos aprendido nosotros, hermanos. En base de lo que ya hemos aprendido y el resumen que hemos hecho el día de hoy, ¿verdad? Si usted dice, es que Jesús definitivamente ahí entró en una oración de contemplación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Entonces volvemos otra vez a la enseñanza y decimos, bueno, es que Él me mira, yo le miro, eso es lo que yo me acuerdo. Entonces Él mira al Padre y el Padre lo mira a Él. ¿Cómo lo mira el Padre a Él? ¿Cómo lo mira Jesús? ¿Y cómo Jesús mira al Padre? Y todo eso es lo que tienes que contemplar. ¿Y por qué está solo? ¿Por qué no se acompañó de alguien? Y la oración, ¿qué tipo de oración estaba haciendo? Entonces nos dice el cardenal que cuando nosotros hacemos este ejercicio, como en un retiro, dice, debemos entrar en la oración de Jesús. Tenemos que hacer suya nuestra oración. Y aquí es otro paso. Entrar en la oración de Jesús es lo primero para saber qué está diciendo, cómo lo está diciendo Jesús. Y dice, hacer suya nuestra oración. Quiere decir que nuestra oración la hagamos de Jesús. Que nosotros unamos nuestra oración a la oración de Jesús. Y que participemos, dice, en el ritmo de su corazón de hijo, que adora al Padre y que le escucha para cumplir su voluntad. Mire, ahí nos dio ya un discernimiento para poder contemplar el corazón del Hijo, la oración de corazón del Hijo, en ese recogimiento interior, está adorando al Padre y al adorarlo, al alabarlo, al bendecirlo, al decirle que lo ama, él escucha del Padre, que también lo ama y que desea que cumpla su voluntad. Y en esa oración de Jesús es donde yo tengo que entrar, a ese corazón de Jesús. Entonces yo me uno al corazón de Jesús, y mi oración, Señor, yo te pido hoy por mi familia que tiene enfermedad, que hay necesidad, que hay económica. Yo te adoro, Padre, y te suplico que escuches, y te escucho para que se cumpla tu voluntad en mi vida, y indícame qué tengo que hacer. Si nos unimos, si unimos nuestra plegaria a la de Jesús, nos va a ayudar a comprender las próximas enseñanzas. Ese es el mensaje del cardenal Martí. Entonces, como conclusión, reflexionemos, contemplemos y aprendamos la esencia de este mensaje de Jesús. Yo le voy a leer el mensaje de Jesús aquí con mi nombre, pero usted le va a poner el suyo. Yo, Carlos, debo entrar en la oración de Jesús, hacer mi oración, la oración de Jesús,
participar en el ritmo de su corazón de hijo, desde donde adora al Padre y desde donde le escucha para cumplir su voluntad. Es decir, en la oración de Jesús yo participo en el ritmo del corazón de Jesús y me uno a Él. De manera que por Él, con Él y en Él, hago suya mi oración. Adoro al Padre y al hacerlo le escucho para conocer su voluntad y disponerme a cumplirla. Esta tarea, hermanos, es una tarea que tienes toda la semana para hacerlo. Vas a leer el PDF, está al final del PDF. Tú lee bien esto y ora, medita y contempla. Y lo que el Señor te dé, anótalo para que podamos compartirlo en la próxima enseñanza, en donde el Señor nos va a conducir a conocer lo que es la lectio divina. Este nada más es la preparación para ese tema precioso que pronto vamos a recibir. Le doy la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que están con nosotros por primera vez o van a ver por primera vez esta enseñanza. Les invito a que vivamos una semana de oración. Yo sé que ya estamos orando por Ucrania, por Rusia, por todos nuestros enfermos de COVID, por todos nuestros hermanos y hermanas que están en un hospital, están enfermos, por aquellos que han partido a la casa del Padre, todos ellos estamos orando. Y por nuestra comunidad, especialmente por aquellos hombres y mujeres que como nosotros están disponiendo a aprender a ser testigas de la misericordia de Dios. Hoy iniciamos casi en la hora. Yo les agradezco porque así nos permite que terminemos también en la hora. Vamos a terminar de una vez haciendo nuestra oración final para que ustedes y yo la hagamos juntos. Así que acompáñenme en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo. Estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. A tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Ten piedad de mí, pecador. ten piedad que soy pecador. Misericordia, Señor, he pecado. Misericordia, Señor, he pecado. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y yo espero en Dios. Y yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Porque el Señor Jesús está conmigo. Porque el Señor Jesús está conmigo. Señor Jesús, en ti confío. Señor Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre. Por siempre sea alabado. Alabado.